Hace poco me encontré con un video en internet y me llamó mucho la atención porque este señor dice que si Nicolás Maduro permanece en el poder después de estas elecciones presidenciales, mandó a quemar todas sus Biblias. Mira lo que dice. El hecho de que invite o incite a los venezolanos a quemar Biblias y todo objeto alusivo al cristianismo, si Nicolás Maduro permanece en el poder después del 28 de julio, no implica o no significa que yo no sea mejor cristiano que muchos de ustedes. Ahora, él invita a los venezolanos y a los creyentes a quemar sus Biblias, pero no significa que él no sea cristiano o que no sea cristianos mejores que nosotros. De verdad que esto es bastante risible, ¿no? No sé quién es este señor, no lo conozco ni me interesaría conocerlo, porque prácticamente está blasfemando contra la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Esta persona prácticamente se está burlando de la palabra de Dios y se dice que es un mejor cristiano que todos nosotros. Que se las creen o se las tiran de cristianos. Creo que si hiciéramos una comparación entre el comportamiento de muchos de ustedes que me critican y mi comportamiento, yo tendría un puesto especial en el cielo. Bueno, déjame aclararte algunas cosas. La Biblia dice que la salvación es por gracia, Efesios 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues eso es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También el libro de Tito dice que nos salvó por su misericordia y no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Qué significa esto? De que la salvación es un don gratuito de Dios, de que nosotros no podemos hacer nada para ganarlo. La única llave que abre la gracia y la salvación es la fe. Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, las personas que se jactaban en aquel tiempo eran los fariseos de ser hijos de Dios. Y esta persona lamentablemente tiene una actitud más de un fariseo que de un creyente verdadero. Aparte manda a quemar la palabra de Dios. Apenas me muera. Pero, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto despelote? ¿Por qué incito o porque los invito a que quemen las Biblias? Si Dios no le concede el regreso de la democracia y el orden a Venezuela, la Biblia es tan solo un libro, un montón de hojas que se imprime en una imprenta, como todos estos libros que tengo aquí. Lo importante no es el libro, son los actos, son los pensamientos. Lo importante es cómo actúa usted en su vida cotidiana. Déjame decirte y explicarte algo. Mira, la palabra de Dios, la Santa Escritura, para nosotros tiene un valor muy grande, porque ahí podemos encontrar la verdad. Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de irse: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y lamentablemente usted está mandando a quemar esa palabra, la palabra de Dios. Es muy triste que muchas personas en el mundo entero justifiquen sus actos con su sentimentalismo y no enamoran la verdad. Nosotros de la Biblia sacamos todas las verdades que creemos como cristianos. Y es por esa razón que las respetamos y nosotros exigimos a las personas que también las respeten. ¿Por qué? Porque Dios es santo y un día Dios va a juzgar al mundo. Y va a ver cómo muchas personas en el mundo entero se quieren burlar de Él, quemar su palabra y hacer tantas fechorías que lamentablemente muchos aplauden estas cosas. Es decir, mayormente los ateos. Pero Dios no puede ser burlado y la Biblia dice que Dios no tendrá al culpable como inocente. Yo conozco a mucho hipócrita, a mucho malvado que se la pasa pregonando la palabra de Dios. Y conozco a mucho ateo que tiene un comportamiento excelente, maravilloso, impoluto. De modo que dejen de ser tan moralistas. Mira,
La Biblia dice y también advierte de que vendrán falsos profetas, falsos apóstoles y falsos cristianos. Y advierte y dice que esos no son de nosotros, están fuera de nosotros. Advierte y dice que estas son fuentes sin agua, que son falsos cristianos. Y que los verdaderos cristianos verdaderamente lo van a demostrar con sus frutos. La Biblia dice, el árbol se conoce por sus frutos. Y lamentablemente sí, hay malos cristianos, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas. Pero eso no quiere decir que no haya verdaderos cristianos. Cristianos que verdaderamente aman, defienden y viven su fe. Cristianos que verdaderamente tienen un compromiso con el Señor, con las Escrituras y que aman su palabra. Y que ese libro tiene un valor tanto histórico, tiene un valor sentimental y un valor tan grande que cambia a los seres humanos por completo. Muchas personas que hemos leído la Escritura, que hemos indagado ese libro, hemos sido transformados y es por eso que ves a través del tiempo tantas personas que han sido cambiadas por ese libro precioso, es decir, la Escritura. La Escritura dice que esto éramos algunos de nosotros. Éramos antes alguien, hoy día somos nuevas criaturas en el Señor, nacidos de nuevo, y es por esa razón que ese libro para nosotros es precioso. Dios hay que exigirle, es algo natural. Así como uno se arrodilla a darle gracias por cosas que hasta insignificantes son, también hay que pedirle por el bienestar de una nación y del mundo entero. Los malvados casi siempre salen triunfantes. Los asesinos, los corruptos, casi siempre disfrutan mucho más años de lo que se han robado que la gente honrada. Este señor está tratando de juzgar el carácter moral de Dios. Es decir, le está diciendo, no, Dios es culpable de todo lo que ha pasado en Venezuela. No, Dios es culpable de que esas personas vivan y disfruten de todo de todas las riquezas de Venezuela, ¿cierto? Es prácticamente lo que está tratando de decir. Y la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos y pecadores, sobre malos y sobre buenos. Es decir, está haciendo llover sobre ti, que también eres una persona que no se nota muy buena que digamos, porque mandas a quemar la palabra de Dios. Lamentablemente sí, en el mundo hay personas que son dictadores, hay personas malas, hay personas ladronas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios cambia los corazones. Dios cambia los corazones, pero un día Dios va a juzgar al mundo con justicia y verdad. Y la Biblia dice que va a haber lloro y crujir de dientes, que hay un infierno y Dios va a hacer justicia sobre los malos, sobre los pecadores. Es decir, sobre todos aquellos que no hicieron su voluntad, aquellos que rechazaron al Señor, que odiaron su palabra y que se mantuvieron con esta actitud hacia su palabra, hacia su verdad, hacia su evangelio. De lo poco que ha logrado ahorrar trabajando como mulas en este mundo, humanamente hay mucha incoherencia, mucha inequidad, y también en el mundo celestial. Finalmente, como vemos, este señor lamentablemente tiene muchos prejuicios hacia la palabra de Dios y él prácticamente manda a quemar la palabra de Dios por el simple hecho de que si Maduro gana, eso es porque Dios lo permite y Dios se goza en todas las injusticias. La Biblia dice que Dios no se goza en injusticia y que las personas van a pagar por sus hechos el día del juicio. La Biblia dice que va a haber un juicio final. La Biblia dice que Dios juzgará a los muertos, grandes y pequeños, es decir, ricos y pobres. Los va a juzgar con justo juicio, y a todos aquellos que no se hayan inscrito en el libro de la vida, los va a arrojar a un lugar que se llama el lago de fuego. Y no porque esas personas eran buenas o eran malas, sino porque aquellas personas fueron cambiadas y lavadas con la sangre de Jesucristo. Y por supuesto que todas aquellas personas que son lavadas y cambiadas por la sangre de Jesucristo, su vida verdaderamente da un giro de 180 grados y lo muestran por sus frutos. Y bueno, mi gente, déjenme saber ustedes aquí abajo qué piensan acerca de lo que dice este señor. También los invito a que se suscriban a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.